Hola, ahora nos encontramos en una ciudad en el Mediterráneo, en la Alta Ampuria, en la provincia de Girona, de Gerona, que se llama Rosas. Estamos en el Golfo de Rosas, en la Costa Brava. Estamos muy cerca, estamos incluso antes de las montañas que hay que cruzar para llegar a Cadaqués. Prácticamente en la frontera con Francia, muy cerca de Francia, ¿no? Esta es una zona en donde pues ha estado habitado por más de 2500 años y ha estado habitado por griegos, por romanos, por visigodos, por medievales, ha estado habitado durante mucho tiempo y y bueno, pues es un lugar estratégico en el Mediterráneo. Allá al fondo vemos un cerro que se llama Puig Rom, que es donde está uno de los castillos, alguna de las fortificaciones que están en la ciudad. Es una ciudad muy fortificada, fue muy asediada durante mucho tiempo, sobre todo por las guerras con Francia. Y ahí está el Castillo de la Trinidad que hizo Carlos V en el siglo XVI, pero bueno, pues abre a las 5 de la tarde el museo y cierra a las 9 de la noche. Entonces estamos aquí en la Ciudadela, que es prácticamente la ciudad amurallada, y bueno, pues vamos a conocer la Ciudadela. Quiero decirles que esta fue aparentemente, bueno, estuvo habitada en la época helenística, en el siglo quinto y cuarto antes de Cristo, y aparentemente, bueno, se cree pues que es una colonia de la isla de Rodas. Por eso el nombre de Rosas aquí también. Rodas, una isla en el Mediterráneo que hoy pertenece a soberanía griega y está frente a Turquía, que visitamos hace un par de años. Muy recomendable esa visita. Colonizó esta zona y aparentemente pues correspondía pues a la misma rama, ¿no? Entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, este fue un puerto romano, pues sí dedicado al comercio y sobre todo dedicado a la salación de la pesca, ¿no? O sea, que se pescaba, se salaba los productos y se vendían, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Romano de Occidente, por supuesto, cae en el siglo V. Y digamos que entre ese periodo, aquí parece que incluso terminó la presencia romana antes, porque más o menos se fecha entre el siglo I y el siglo III y seguramente, probablemente abandonaron la plaza. Entonces, lo que sucedió después es que hubo presencia visigoda hasta el siglo VIII, cuando, como ustedes saben, hubo una invasión islámica muy dinámica, muy decidida, que pues duró 800 años, pero no aquí. Esto ya lo hemos comentado antes. Como estamos muy cerca de la frontera con la actual Francia, porque digo, Francia no siempre mantuvo las mismas fronteras. Estamos al lado de los Pirineos prácticamente, pero coincidió con el crecimiento en poder y en número y en conquistas por parte de Carlomagno. Carlomagno establece o presiona a los árabes, a los musulmanes más bien, hacia el sur. Y esta zona, o sea, ellos llegan en el siglo VIII y ya para el siglo IX, o sea, no duraron casi 100 años, ya no estaban aquí. Ellos incluso la invasión musulmana quiso avanzar a lo largo de Europa y, como ya dije en el video de Girona, pues fueron detenidos por las tropas francas, por el abuelo de Carlomagno, que es Carlos Martel, en una ciudad que se llama Poitiers. Entonces, pues ese fue una batalla muy importante, muy decisiva para la Europa que hoy conocemos, para nosotros en América,
porque bueno, pues la historia se entiende como sucedió y no de otra forma. Entonces, si no hubieran detenido a las tropas musulmanas en Poitiers, pues seguramente Francia y probablemente Alemania, digo, eso no lo sabemos, pero pues por la dinámica que traían los musulmanes, pues que querían colonizar e islamizar toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron detenidos en Poitiers, no sucedió, y estuvieron poco tiempo en la actual Cataluña, y pues fueron replegados al sur y a esta zona entre los Pirineos y, o sea, digamos, la zona más cercana con Francia, con los Pirineos, al sur de los Pirineos, le denominaron la Franja Hispánica, que era como una zona de seguridad entre el Imperio Carolingio y el Al-Andalus, que es la zona musulmana. A partir de ese repliegue musulmán, pues se reconstruyeron las estructuras políticas y sociales de la zona, en Cataluña. El propio catalán es explicación de todo eso. La lengua, que tiene muchas palabras en común, cognados, digamos, con Francia. No es un tratado de lingüística, pero sí tienen mucho en común con ellos, con los francos. Se reconstruyeron las estructuras políticas, y esta zona de Rosas, que está al lado de otra ciudad muy significativa griega también, que se llama Empurias, por eso se llama Ampurdán, porque Empurias, ahora se llama Castelló de Empurias, que está aquí al lado, ya lo visitaremos también. Pues era una ciudad griega también, que muy antigua. Se convirtió en un condado, así como Besalú era un condado independiente, igual aquí era un condado independiente. Seguramente pues el rey del condado pues era Carlomagno, ¿no? Porque pues ellos eran que estaba bajo la influencia del Imperio Carolingio. Había pequeños señoríos cristianos sometidos o vasallos a los árabes, que fueron ciertamente más tolerantes en términos religiosos. Desde el siglo IX se generó un condado aquí, que más tarde sería vasallo del condado de Barcelona, igual que Besalú, el Principado de Cataluña, y hasta el siglo XIV ya se une finalmente al Principado de Cataluña. Pero Rosas era Rosas en Empurias, pues el condado de Empurias era un condado muy rebelde, y bueno, pues finalmente se diluyó, ¿no? A partir del siglo XVI, ya en el Renacimiento, Carlos V crea una serie de fortificaciones, porque entra en constante guerras con Francia. Se convirtió en una plaza militar muy importante para el Mediterráneo. Ya para la guerra de sucesión, que recuerden, también por ahí he compartido algunos videos del Born y de algunos otros lugares de la Ciudadela en Barcelona, donde pues básicamente los catalanes sufren, ¿no?, la llegada de los Borbones al poder, ¿no?, al cambio de dinastía, pues, de España. Recuerden que en 1700 muere el último rey Habsburgo, que es Carlos II, que tenía muchas taras, pero muchas, y por eso le decían el hechizado. La verdad es que en ese momento España era la burla de Europa, una Europa ya más moderna. Para 1700, ya con muchos avances, digamos, en el conocimiento, ya sin tanta influencia pues religiosa y pues sobre todo mágica, ¿no? Entonces ya cuando le pusieron el hechizado como para justificar sus taras, híjole, pues fue un gobierno muy complicado. De hecho, bueno, pues la mayor parte de su gobierno realmente tuvo regencias, ¿no? O sea, regencia significa que alguien gobierna en nombre de él, porque él es incapaz. Entonces muere en 1700 sin descendencia. El pobre no podía ni caminar, pues mucho menos podía hacer otra cosa, ¿no? Entonces, y hay dos dinastías o dos familias reales que invocan, pues, legitimidad para suceder a Carlos II. Son Habsburgos, o sea, una familia de Habsburgos y otra de Borbones, ¿no? Los Borbones, pues el nieto de, nada más y nada menos que el nieto de
de Luis XIV, el rey Sol, ¿no? Un rey muy poderoso, ¿no? Entonces, bueno, pues terminan ganando los Borbones después de una guerra. Los catalanes apuestan a los Habsburgo y ganan los Borbones y pues pagan las consecuencias, ¿no? Toman Barcelona, quitan derechos a los catalanes, prohíben el catalán, o sea, todo lo que los catalanes no querían sucedió. Entonces, esa es como que una serie de guerras, de reivindicaciones, digamos, locales, de conservar su idioma, sus costumbres, sus fueros, desde la guerra de los segadores en el siglo XVII, donde perdieron el Rosellón, Cerdaña, Montpellier, muchas cosas que vimos también cuando fuimos a Collioure. Como pues ya en el siglo XVII, entre 1700 y 1714, la guerra de sucesión, pues los catalanes también son tomados por los Borbones y son, pues, son avasallados, ¿no? Hay una ruta de lugares aquí que dice Ruta 1714, porque fue cuando cayó Barcelona, donde pues también la flota francesa y la flota de Felipe V, ya española, los Borbones, pues asediaban todos los puertos y todas las ciudades importantes de Cataluña para hacerlos caer, ¿no? Y para consolidar pues ya el reinado de Felipe V. Pues vamos a conocer la ciudad, vamos a conocer la ciudadela. Esta es la entrada a la ciudadela. Estamos en el museo de la ciudad Rosas. Vemos un sarcófago de piedra del siglo IV. Este es el Golfo de Rosas. Está la sierra que hay que atravesar para llegar a Cadaqués, una colonia de Rodas. Cuando fuimos a la isla de Rodas nos indicaron más o menos por dónde vivía Andrónico, por dónde vivió pues. El ancla de un barco. Medievales. Ella está enfrente, miren, ahí se ve la planta románica del derivado de la ruta 1714 que comenta hace rato, los vestigios de la guerra de sucesión donde Felipe V sucede a Carlos II el hechizado. Felipe V, el primer Borbón, es la casa real que actualmente gobierna o reina en España. Ese mapa está interesante. Nosotros estamos aquí en Rode, como Rodas, como Rosas en griego, ¿no? Aquí está otra ciudad muy interesante que es Castelló de Ampurias. Todo esto se llama Ampurdá. El alto y el bajo. Todo esto básicamente en el territorio de la provincia de Girona. Recuerden que en Cataluña hay 4 provincias: Girona, Lleida, Barcelona y Tarragona. Tarragona también es muy famosa por, fue una ciudad muy importante, una ciudad romana muy importante. Tarraco se llamaba, Tarraco. Tarraco era en su tiempo mucho más grande y mucho más importante que Barcino o Barquino, ¿no? Recuerden, la ruta 1714. Entre 1700, 1714 y 1715. Me parece que los tratados de Utrecht se firman en 1715, ¿no? Entonces son 15 años de guerra, ¿no?
para hacer efectivo el cambio de dinastía de los Austrias, de los Habsburgo, a los Borbones franceses. Recordando por último que a partir de los tratados de Utrecht en 1715 es cuando Felipe V, los negociadores borbones ceden el Peñón de Gibraltar a Inglaterra como una, digamos, de las contraprestaciones para dejar de apoyar a los Habsburgo, ¿no? Llegan a un arreglo todos, pues, pero la cesión del famoso Peñón de Gibraltar, que además es un lugar súper estratégico y que ahora reclama España como suyo, y obviamente Inglaterra lo niega, o se lo niega, tiene origen en esa famosa guerra de sucesión. Este espacio es un espacio temporal de donaciones, o sea, vecinos que encuentran en su jardín un ancla marítima, ¿no? A veces ancla es de la época romana, la donó Jordi Vila y familia. Es una ancla romana, ¿eh? Los más viejitos de ahí. De acá vemos incluso algunos fueron encontrados en el mar. Ah, miren, aquí un rifle, no lo había visto. Es un fusil del siglo XIX, Brown Bess, guerra del francés, 1808-1814. Pues es la invasión napoleónica. Como saben, ocasionó la independencia de toda América, todo el desbaratamiento del Imperio Español. Pero en 1808 Napoleón pide permiso a Fernando VII para cruzar su territorio y atacar a Portugal. Portugal era un aliado natural de Inglaterra y por eso el interés de Francia de neutralizar a Portugal. Entonces solicita permiso, se lo dan supongo forzados porque pues veían la capacidad militar de Francia y pues era como casi te pido permiso por trámite, pero pues si quiero paso, ¿no? Y una vez dentro empezaron a tomar las plazas, a hacer acciones militares, pues, ¿no? A tomar el poder, a tomar las plazas. Entonces pues fue cuando se dieron cuenta que el paso no era paso, sino era la intención de prácticamente invadir España, y lo hicieron. Y incluso retuvieron a Fernando VII, impusieron al hermano de Napoleón, a José Napoleón, pues se dicen Pepe Botellas, ¿no? Porque era medio borrachinsky, era un poco alcohólico y por eso le pusieron así. Y bueno, pues eso ocasionó pues en automático toda la crisis de legitimidad gubernamental en América, porque esas fueron las primeras discusiones en América. Es quién nos está reinando. ¿Nos está reinando Francia? Pues no lo aceptamos, ¿no? Entonces, como la fuente en ese momento del poder era el rey y no el pueblo, pues entonces el rey, pues ¿cuál rey, no? Pues el rey estaba secuestrado. Y a partir de ahí fue el debacle. Ya después empezó a girar hacia otro lado la discusión política, pero en principio era sobre restituir a Fernando VII y era restituir la corona hispánica. Ya estamos en el exterior del museo y aquí conviven, digamos, vestigios arqueológicos de las épocas que ya hemos comentado. Mira, ahí está el letrero ese famoso de la población en cuestión, ¿no? Rosas. Ahí está en el monasterio del siglo XI, que es el monasterio de San Benito, se llama Santa María, pero es por los benedictinos, que como comentamos en Bañoles, los benedictinos fueron de las primeras órdenes regulares que hubo. De hecho, los monasterios de la Edad Media más antiguos, el más antiguo se llamaba Monte Cassino y que estaba en Italia y fue destruido por el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se refugiaron, se apertrecharon un grupo o una parte del ejército nazi,
y pues era el lugar muy muy difícil para poder tomarlo, y pues decidieron más bien pues bombardearlo y destruirlo por completo, ¿no? Una pérdida para el patrimonio cultural de la humanidad tremendo. Pero bueno, pues esta creo que es un lugar donde procesaban el pescado. Eso significa que es un asentamiento romano. Obviamente los más antiguos son los griegos, y ahorita vamos a buscarlos. Dice que está en el primer siglo antes de Cristo al quinto. Perdón, está confuso aquí. Dice: este edificio de la ciudad romana se construyó en el siglo I con una función termal, y en el siglo III después de Cristo cambió su función a saladores de pescado, aumentando su tamaño con más estancias dedicadas a talleres y almacenes dispuestos alrededor del patio central y abierto por el lado, no sé, no dice si estoy aquí como que adivinando. Bueno, aquí dice que son hornos de cerámica del siglo III antes de Cristo, de la colonia griega. Estos que están aquí. Sí, el barrio helenístico es el ensanche construido en el siglo IV antes de Cristo, que estuvo en uso durante prácticamente todo el siglo III antes de Cristo. La trama urbana es regular. En una calle principal se unía el núcleo original encima de Puig de Santa María con el puerto. Un barrio de mercaderes artesanos, entre los que destacó el centro alfarero de vajilla de mesa, que exportó sus productos a todo el Mediterráneo occidental. Aquí estamos todavía en el museo. Miren al fondo el monasterio del siglo XI dedicado a Santa María, benedictino de San Benito. Aquí los hornos de la colonia griega en la época helenística. Aquí algunos vestigios de Roma, romanos, que primero fueron termas y después fueron instalaciones de salación de pescado. Y se ve impresionante el monasterio, se ve muy grande, todo compartido en el mismo espacio. Miren, aquí también hay estructuras del monasterio atrás de mí. Y es que veo la pantalla y veo que se ven pequeñas las estructuras, pero en vivo y en todo color. Aquí hay olivos. Se ve el ábside, miren allá. El ábside allá. El ábside, supongo que de la nave de la iglesia románica. Y como les digo, es interesante ver los monasterios del siglo IX, del siglo X, del siglo XI, de la Baja Edad Media, porque pues ya el vigor del cristianismo en España llega después, ¿no? Y ya sobre todo en Castilla o en León o en Asturias siempre, ¿no? Siempre estuvo digamos, fue de los territorios donde realmente los musulmanes no llegaron, a Asturias, ¿no? Y algunos lugares de Aragón o algunos lugares de Cataluña muy pegados a los Pirineos, por ejemplo, en Aragón, por ejemplo, en Aragón, Jaca, en la ciudad de Jaca, que está prácticamente al pie de los Pirineos, cerca de Huesca, pero ahí, digamos, si hubo presencia islámica, duró muy poquito, ¿no? Entonces sí había como reductos. Pero aquí ya en esta zona, una vez que consolidó su poder Carlomagno, pues realmente se comporta como el resto de Europa, ¿no? Cristiana, ¿no? O sea, ya tienen, los condes ya invierten o ya permiten la inversión de espacios como este. Estoy arriba de la muralla de la Ciudadela. Y de este lado podemos ver el Golfo de Rosas, el mar Mediterráneo, la Costa Brava. De este otro
los vestigios arqueológicos. Preponderantemente de este lado el monasterio del siglo XI benedictino de Santa María, y allá el monte que fue habitado también desde tiempos prehistóricos. Puig Rom se llama, Puig Rom, Puig Rom. Ahí está el ábside, vamos a ver qué vemos. Estamos llegando al área medieval. Este es el entorno de Rosas. Aquí está el área medieval de Rosas. Ya estamos cada vez más cerca del monasterio. Y vemos fosos tremendos, ¿no? O sea, se ve que pues están en un proceso de recuperación y de restauración. Esta es una muralla como medieval, supongo. Una primera muralla. Iglesia de Santa María, siglo XI. Siglo XI, chicos, chicas. Más de 1000 años. Obviamente la techumbre está colapsada. Como me acuerdo de alguna ocasión fui a Inglaterra a una feria de trabajo, pues, ¿no? Fui a Birmingham y había salimos de Birmingham a pasear. La población se llamaba Coventry. Entonces nos hospedamos entre Birmingham y Coventry. Fuimos a Coventry y ahí había una catedral medieval igual. Bueno, no catedral, bueno, yo creo que sí, probablemente catedral o iglesia medieval, una gótica, destruida, ¿no? Así en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Es muy famoso la iglesia de Coventry por eso. Y veíamos el panteón y había tumbas antiquísimas de siglo XVI, siglo XV, ¿no? Y fuimos a cenar, fuimos a un pub, a un bar, pues. Y ya no encontrábamos cómo regresar porque salimos a la calle, además era invierno, o sea, estaba helado y no había nadie a quien llamar ni nada. No me acuerdo cómo lo resolvimos, pero hijo, ahí está para esto. Entonces, esa iglesia de Coventry estaba muy es famosa porque sí fue destruida. Un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y era una iglesia, no sé, del siglo XIII o una cosa así, esa del siglo XI. ¿Qué tal, eh? La nave de la iglesia en realidad no es grande, es chica. Mira, ahí están las grandes columnas, ahí se ve cómo empezaban a construir esas bases, ¿no? Como estas otras, y después hacían un arco y cerraban con arco de medio punto. Obviamente esa es románica, esta es más antigua que la gótica siglo XIII por ahí. Ya es una revolución el gótico, ¿no? Y hay más elementos tecnológicos, y hay más, tienen tecnología para abrir más los espacios, las ventanas, ¿no? Sin que se caiga, ¿no? Los románicos son más
más básicas, ¿no? Con menos espacios, más muros, ¿no? O sea, ventanas más pequeñas, son como pequeñas fortalezas, ¿no? Esta es la famosa ábside. Igual mira, con arcos de medio punto, el arco pues es un invento que revoluciona también la arquitectura porque sostiene cargas muy pesadas. Bueno, pues ya documenté bien la iglesia. La verdad es que pasa un rato y sigo aquí. No me quiero ir. Qué lugar tan mágico, ¿no? Aunque está destruido, o sea, no dejo de pensar toda la gente que la construyó de hace 1000 años, ¿no? ¿Quiénes pudieron haber sido? Nos hacen tan lejanos, o sea, como si no hubieran existido, como si no. Y sí existieron, sí tuvieron familia, creían en Dios, tenían enfermedades, tenían esperanzas de la vida, tenían esperanzas en la muerte. Buscaban protección en el fervor religioso, ¿no? ¿Qué noticias sabían? ¿Qué idea del mundo tenían? ¿Qué noticias tenían en aquel tiempo, no? Tan lejano, en el espacio y en el tiempo. Está dedicada el monasterio de Santa María. Pero pues siempre, digamos, rezaban y siempre exponían sus problemas, sus preocupaciones e invocaban protección de santos de todo tipo, ¿no? De toda causa, de todo día, de todo. Había un santo por día del año, había un santo por profesión, había un santo por geografía, había un santo. O sea, había una segmentación impresionante de personajes a quienes pedir ayuda o quienes pudieran interceder por esa gente, ¿no? Que vivía literalmente de la esperanza, ¿no? Y esto es la materialización de la esperanza de una sociedad que no tenía medios ni para curarse una herida, ¿no? A lo mejor con herbolaria, a lo mejor salía, ¿no? Oye, la selección natural también jugaba su papel, pero no tenían antibióticos, no tenían, o sea, prácticamente vivían con lo que la naturaleza les daba, ¿no? Y si se enfermaban no tenían manera de poderlo enfrentar, ¿no? Y pues por eso la necesidad, crisis existencial de debe haber algo más que mi propia capacidad de física, ¿no? Para sobrevivir, como digo, en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, se nos hace tan lejanos, pero gente como nosotros, tal como nosotros, igualito que nosotros, estaban aquí, rezando, ¿no? Viviendo, pensando que tendrían algún futuro, que la muerte, si en cuanto llegara, bueno, pues que fueran canalizados al cielo, en fin, o sea, hay preocupaciones existenciales que todo mundo, que es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, esta es la materialización de ese espíritu humano, ¿no? Las grandes iglesias o los grandes centros religiosos, y estamos en uno de hace 1000 años. Yo estoy impresionado, a mí me gusta, me resulta muy mágico, ¿no? Además, este monasterio se crea en un momento interesante, ¿no? Como ustedes saben, la Edad Media, de manera muy general, está dividida en dos etapas: la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es la primera etapa del siglo V, cuando cae el Imperio Romano, hasta el año 1000. O sea, toda la primera etapa en donde pues se fragmenta el Imperio Romano, pero digamos se va creando otra cosa, ¿no? Se va cristianizando, se va reorganizando política, económica y militarmente, ¿no? Se fracciona mucho el poder. No hay nadie poderoso, hay muchas fracciones y mucha desorganización. Obviamente no hay estados nacionales y por tanto no hay una organización política y económica que haga grandes cosas. Bueno, entre comillas, por supuesto.
y está la Baja Edad Media, que es a partir del año 1000 hasta el 1500. Algunos interpretan que el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, pues hay como varios puntos de inflexión, como dirían. Una es la caída de Constantinopla, a la mitad, en 1456 o algo así, ¿no? El descubrimiento de América en 1492, la imprenta, o sea, de repente se dan como varios sucesos que cambian rotundamente el orden social. Pues este está en la transición entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, siglo XI. Por ejemplo, el siglo IX, Bañoles, ¿no? Entonces, o sea, ya en la Baja Edad Media ya hay comercio, ya hay un mayor flujo de comercio, ya hay una burguesía, ya cambia, ya se perfila a una mayor modernidad, ¿no? Acuérdense, la sociedad teocéntrica en ambos casos, o sea, Dios era el centro del universo. Entonces hay de repente algunos cambios, incluso en la percepción del propio Dios, ¿no? A partir de otro punto de inflexión importante de modernización, aunque fueron muy malas noticias, fue la peste. Fue la epidemia de peste negra que del siglo XIV. Porque tuvo efectos económicos importantes, que también cambió la población. Se murió tanta gente, en algunos lugares el 30%, en otros el 50%. En Barcelona, por ejemplo, fue brutal. No había mano de obra. Al no haber mano de obra, pues no había quien sostuviera los feudos, ¿no? Y quienes progresaron fueron los burgueses y ya no los señores feudales. La fe de Dios también cambió, la fe en Dios, o sea, también cambió. La gente dudaba más. De repente hay corrientes filosóficas como el propio San Francisco de Asís, ¿no? En donde por ejemplo, él sostiene el naturalismo franciscano, que es amor a la naturaleza, es ver a Dios en todos lados. O sea, como reconocer que la obra de Dios está en todas las cosas de la naturaleza y son perfectas. A eso se le llama panteísmo. Pero eso es un gran salto en el pensamiento humano, porque ya no se considera a Dios como la criatura de mayor jerarquía, sino como una esencia que puede estar en todas las cosas. Entonces ya no, o sea, Dios es una esencia, Dios está en todos lados. Y parecía que no, pero eso es un gran cambio en la concepción de Dios y es un salto al humanismo, porque entonces nosotros tenemos esencia de Dios como todas las cosas, ¿no? Entonces, pues empieza a cambiar el pensamiento y el fervor religioso también, y todo eso marcha hacia una estructura de pensamiento que se llama humanismo. Realmente es tener como centro el universo al hombre y no a Dios. Entonces el hombre se vuelve en el producto perfecto, ¿no? Y ya no Dios. O sea, en la estructura medieval es Dios el centro de absolutamente todo, ¿no? Ese humanismo es quien nutre el movimiento del Renacimiento y de la modernidad. Bueno, ya acabamos de recorrer el museo de la Ciudadela de Rosas. Vamos a ver el paseo marítimo. Nosotros le llamamos malecón, ellos le llaman paseo marítimo. Y vamos a dar una vuelta. Como dije antes, el castillo está cerrado hasta las 5 de la tarde. Yo no me puedo quedar tanto tiempo, regreso antes a Barcelona. Quiero compartirles una cosa. Yo soy mexicano, estoy viviendo en España en este momento, en la ciudad de Barcelona en particular. Mi interés ha sido conocer y profundizar en la historia, en la geografía de este lugar que a mí me gusta mucho. Me gusta toda España y voy recorriendo los pueblos, los museos, las ciudades que puedo. Y lo he hecho de diferentes formas. A veces lo hago por mi lado, a veces contrato excursiones, a veces contrato tours. Y quiero recomendarles si están en Barcelona
Hay una compañía que hace excursiones con la que yo me he acomodado mucho. Son económicos, son eficientes, no tienen un calendario de visitas, y la verdad es que pues nada más te preocupas por estar a la hora, y ellos te llevan, te traen, te todo, y la verdad es que sí es un descanso. Se llama Excursiones Ari. Voy a dejar los datos en el video para que, si en caso de que ustedes vengan a Barcelona y estén interesados en recorrer lugares fantásticos, yo creo que esa es una muy buena opción. No no se atoran con trenes ni con horarios de corridas de autobuses, ni, digo, también es otra forma de hacerlo. Yo mismo lo he hecho. Yo hago las dos, pero la forma más cómoda y la verdad más económica de hacerlo es a través de Excursiones Ari. Dejo los datos, esta colaboración con ellos. La verdad es que no me están dando nada a cambio. En realidad son una muy buena compañía, muy seria, y la verdad es que yo me acomodo muy bien con ellos. Es el medio a través del cual puedo seguir coleccionando experiencias.